Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La lluvia ácida caía con fuerza sobre los campos desolados de Nared 4, como si el cielo mismo quisiera borrar cualquier rastro de vida en aquel planeta olvidado. El viento arrastraba polvo, ceniza y trozos de metal oxidado, mezclándolos en un aire denso que olía a hierro y soledad. Daniel caminaba sin rumbo fijo, con las botas desgastadas hundiéndose en el lodo espeso. Su chaqueta estaba rasgada, su rostro cubierto por la sombra de una capucha empapada. Cada paso le dolía, pero no tenía otro destino. Atrás había dejado los escombros de una guerra que no era suya, los gritos de un batallón humano derrotado, y los nombres de compañeros que ya nadie recordaría. La noche estaba tan cerrada que apenas podía distinguir el horizonte, pero entre las cortinas de lluvia vio una luz. Era tenue, intermitente, pero bastó para darle una dirección. Caminó hacia ella, guiado por el simple instinto de un hombre que aún se niega a morir. La luz provenía de una vieja granja alienígena. Los muros estaban cubiertos por enredaderas de tono azul, que parecían moverse lentamente bajo la lluvia. De una ventana se escapaba un aroma extraño, una mezcla de flores metálicas y aceite tibio. Era un olor vivo, como si la casa respirara. Daniel golpeó la puerta 3 veces con los nudillos helados. Al principio, solo escuchó el rugido del viento. Luego, el sonido de pasos ligeros, casi flotantes. La puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando un par de ojos luminosos que lo observaron con una calma inquietante. ¿Qué busca, humano?, preguntó una voz femenina, firme pero suave. Daniel bajó la mirada. Estaba empapado, cubierto de barro hasta las rodillas. Trabajo, dijo simplemente. Cualquier cosa. No pido techo, solo un lugar donde servir. El silencio se estiró entre ellos. La figura tras la puerta lo examinó sin decir palabra. Cuando la luz interior la alcanzó, Daniel vio su rostro, una mujer alta, de piel plateada con reflejos lilas, y cabello largo que parecía brillar con su propia energía. Sus ojos, de un azul profundo, contenían una mezcla de tristeza y desconfianza. Aquí no se contrata a forasteros, respondió finalmente. Y menos, a humanos. Daniel tragó saliva. Había esperado esa respuesta. Nadie confiaba en su especie desde la guerra. Entonces seguiré mi camino, dijo, dando media vuelta. Pero antes de dar el segundo paso, la mujer habló de nuevo. ¿Por qué vienes solo? Ningún humano cruza estas tierras sin un propósito. Daniel se detuvo. No respondió al principio. La lluvia seguía cayendo sobre él, resbalando por su barba descuidada. Busco algo que aún no sé si existe, murmuró al fin. Un lugar donde no me odien por lo que soy. La mujer permaneció inmóvil. Luego, con un leve gesto de su mano, la puerta se abrió por completo. Pasa, dijo ella. Pero si mientes, esta casa te expulsará antes de que amanezca. El interior era cálido, iluminado por una luz dorada que emanaba de cristales suspendidos en el aire. Las paredes parecían vivas, cubiertas por filamentos que palpitaban como venas. Daniel miró todo con una mezcla de asombro y cautela. La mujer caminó delante de él, con movimientos elegantes, casi felinos. Mi nombre es Liora, dijo mientras se giraba. Esta granja me pertenece. Y si has de quedarte, debes entender algo desde ahora. Daniel la observó sin entender del todo. No necesito un trabajador, continuó ella, mirándolo directamente a los ojos. Necesito algo diferente. Él frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? Liora se acercó un paso más. Su voz bajó, como si el aire mismo la envolviera. He perdido más de lo que un corazón puede soportar. No busco manos que siembren la tierra. Busco un alma que sostenga lo que queda en pie. Daniel no supo qué responder. La lluvia golpeaba aún las ventanas, pero dentro de la casa el tiempo parecía haberse detenido. No entiendo, murmuró. ¿Por qué yo? Liora inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de compasión y cálculo. Porque los humanos, cuando aman, lo hacen con el alma. Y lo que necesito, no es fuerza, ni obediencia. Necesito un padre. Daniel dio un paso atrás, sorprendido por la palabra. Ella no lo dijo con frialdad, sino con un peso que venía de la pérdida. La mirada de Liora temblaba, no por miedo, sino por una verdad que no podía ocultar. Él respiró hondo. No sabía si aquello era una oportunidad, una trampa o una súplica disfrazada. Solo supo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba no como a un soldado, sino como a un hombre. Y en el silencio que siguió,
La tormenta cesó. Solo quedaron sus miradas, y el eco de una promesa que aún no se había dicho, pero que ya había empezado a nacer. El amanecer sobre Naret 4 era pálido y silencioso. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos que reflejaban los cristales suspendidos de la granja, haciendo que la casa pareciera brillar con una luz propia. Daniel despertó en un cuarto que no reconocía, sobre una cama cubierta de telas suaves y tibias que contrastaban con el frío del exterior. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue la silueta de Liora, sentada en un sillón junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte. «Buenos días», dijo él con voz ronca. «¿Dormí bien?» Ella no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en los campos que se extendían más allá de la granja, cubiertos de una neblina azul que les daba un aspecto irreal. Finalmente, giró el rostro hacia él y dejó escapar un suspiro. «Si te quedas, debes entender cómo funcionan las cosas aquí», dijo con tono calmado, pero firme. «Esta granja no es solo tierra y edificios. Es memoria, historia y, sobre todo, un refugio para lo que quedó de mi familia». Daniel asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «No busco causar problemas. Solo quiero ayudar». Liora lo observó unos segundos más, midiendo cada palabra que salía de su boca. Luego, finalmente, habló. «Mi esposo murió hace 4 ciclos en la guerra. Era comandante, un líder fuerte y amado por su gente. Me dejó esto, y a Naira, mi hija. Todo lo demás desapareció». Daniel sintió que su corazón se contraía. Entendía la pérdida, conocía el vacío que deja la muerte después de la guerra, pero la forma en que Liora hablaba hacía que su dolor se sintiera casi tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado de él. «¿Y ella?», preguntó Daniel, con cuidado. «¿Cómo está tu hija?». «Naira», dijo Liora con suavidad. «Es fuerte, pero también frágil. Ha visto cosas que ningún niño debería presenciar. Por eso necesita estabilidad, protección y alguien que pueda sostenerla cuando yo no pueda». Daniel sintió que su pecho se apretaba. Aquellas palabras no eran una invitación al trabajo, sino un llamado. Un desafío que iba más allá de la fuerza física. Esa misma tarde, mientras él ayudaba a reparar el techo que la tormenta había dañado, escuchó pasos ligeros que lo observaban desde un rincón. Naira, una niña de cabello plateado y ojos que reflejaban la luz del cielo, lo estudiaba en silencio. Cada movimiento de Daniel era un misterio para ella. Cuando intentaba acercarse, retrocedía, como si no supiera si podía confiar en él. «Hola», dijo Daniel con suavidad. «No quiero asustarte. Solo estoy tratando de ayudar». Naira no respondió, pero sus ojos no se apartaron de él. Luego, lentamente, se acercó y le mostró un pequeño juguete roto que sostenía en la mano. «Mi padre lo arreglaba», dijo con voz tímida. «Nunca he podido hacerlo sola». Daniel sonrió, consciente de que ese simple gesto significaba mucho más que un juguete. Era una prueba, un pequeño puente hacia la confianza. «Déjamelo a mí», respondió. «Veremos si podemos repararlo juntos». Mientras trabajaban en el juguete, Liora los observaba desde la cocina, apoyada en el marco de la puerta. Una mezcla de emoción y temor cruzaba por su rostro. No era fácil permitir que un humano se acercara a su hija, alguien que representaba todo lo que habían perdido, y al mismo tiempo podía ofrecerles un futuro distinto. Cuando Daniel finalmente logró encender el pequeño mecanismo del juguete, la sonrisa de Naira iluminó la habitación. Era la primera que mostraba desde hacía mucho tiempo, y Daniel sintió un calor desconocido invadir su pecho. «Gracias», susurró la niña. «Papá nunca lo hubiera logrado tan rápido». Daniel se quedó en silencio, consciente de que aquellas palabras no eran solo para él. Liora lo miraba, y en su rostro había una emoción contenida, un reconocimiento silencioso de que quizás Daniel podía convertirse en algo más que un simple trabajador. Esa noche, mientras la granja se sumía en un silencio roto solo por el viento, Daniel entendió que su estancia allí no sería simple. La casa estaba llena de recuerdos, de secretos y de heridas que aún sangraban. Pero también estaba llena de esperanza. Liora se acercó a él antes de que se durmiera, dejando su mano sobre su brazo por un instante. Sin palabras, el gesto decía más que cualquier promesa. Daniel cerró los ojos, sabiendo que algo había comenzado, algo que cambiaría no solo su destino, sino también el de la mujer y la niña que ahora dependían de él. El crepitar de la chimenea y el murmullo del viento eran testigos silenciosos de la decisión que ambos estaban empezando a tomar, aunque ninguno se atreviera a nombrarla todavía. La granja de Liora ya no sería solo un refugio para los recuerdos del pasado, estaba a punto de convertirse en un hogar donde la vida,
con todo su riesgo y belleza, volvería a florecer. El sol todavía estaba bajo en el cielo de Nared 4 cuando Daniel salió al jardín de la granja. El rocío cubría las hojas de las extrañas plantas alienígenas, brillando con destellos metálicos que se reflejaban en los charcos del suelo. La noche anterior había sido larga, llena de silencio y de un cansancio que no solo venía del cuerpo, sino del alma. Cada vez que recordaba la guerra, cada nombre que se había perdido en el polvo y la ceniza, sentía un peso que le impedía respirar con normalidad. Naira apareció detrás de un arbusto de cristales azules, observándolo con cautela. Sus ojos brillaban con curiosidad y un atisbo de desconfianza. No se acercó de inmediato, pero Daniel la vio, y esta vez decidió no dar un paso atrás. «Buenos días, Naira», dijo, con voz suave, mientras se agachaba para quedar a su altura. «¿Dormiste bien?». La niña no respondió. Solo ladeó la cabeza y dejó escapar un pequeño suspiro, como si medirlo todo fuera más importante que hablar. Daniel entendió. No podía forzarla. «No aún. Hoy vamos a revisar los campos», continuó él. «Quiero que me enseñes cómo los cuidas tú». Naira parpadeó, sorprendida. Nadie le había pedido nunca su opinión, nadie la había considerado capaz de contribuir de manera real. Era la primera vez que alguien reconocía su mundo, su pequeño universo dentro de esa granja que la protegía de tanto dolor. Sin decir palabra, asintió y lo siguió. Caminaron entre los surcos de tierra fértil y las flores metálicas, mientras Daniel escuchaba cada detalle que Naira le contaba, cuáles plantas debían regarse primero, cuáles flores eran peligrosas al tacto, y cómo las corrientes de aire podían cambiar el crecimiento de los brotes. La niña hablaba con precisión, y Daniel se sorprendía de lo mucho que sabía, de lo independiente que era, pero también de la fragilidad que se escondía detrás de su mirada. Al llegar al extremo del campo, Naira señaló hacia un viejo taller abandonado, medio cubierto por enredaderas plateadas. Entre las sombras, algo se movía, una pequeña máquina rota, herencia de su padre. La niña intentó encenderla varias veces, pero nada ocurrió. «Déjame intentar», dijo Daniel, tomando asiento frente a la máquina. «Enseñarme a hacer algo así es mejor que solo ver». Durante horas trabajaron juntos. Cada intento fallido era acompañado por un pequeño suspiro de frustración de Naira, y cada avance era celebrado con una risa tímida, un brillo en sus ojos que hacía que Daniel sintiera algo nuevo en su pecho, una mezcla de orgullo, ternura y la extraña certeza de que él estaba empezando a formar un lazo que nunca había imaginado posible. Cuando finalmente la máquina cobró vida con un chispazo y un sonido mecánico alegre, Naira se inclinó hacia Daniel, por primera vez, lo llamó por un nombre que nunca le había dicho. «Papá». Daniel se quedó congelado, incapaz de hablar, como si la palabra hubiera activado algo dentro de él. No era suyo todavía, no de verdad. Pero la niña lo veía así, y en su inocencia y necesidad de afecto, él sintió que podía sostenerla, que podía ser más que un simple humano sin rumbo. Liora los observaba desde la puerta de la cocina, los brazos cruzados, con los labios apenas curvados en una sonrisa que no podía disimular. Su corazón latía con fuerza, mezclando alivio y miedo. Daniel había pasado la primera prueba sin darse cuenta, había ganado la confianza de Naira. Pero también había dejado una puerta abierta que ella misma no sabía si estaba preparada para cruzar. Esa noche, mientras la granja se sumía en silencio, Daniel escuchó pasos suaves acercándose a su habitación. La puerta se abrió apenas y Liora apareció con una bandeja de alimentos. «Te hará falta fuerza», dijo, colocando la bandeja sobre la mesa. «Hoy lograste algo que no esperaba. No solo ayudaste a Naira a arreglar la máquina, sino que la hiciste sonreír de nuevo». Daniel la miró, sorprendido por la intensidad de sus palabras. No sabía cómo responder. Solo pudo asentir, mientras sentía como su conexión con la mujer y su hija se profundizaba. «Gracias», susurró, más para él mismo que para ella. «No sé si puedo estar a la altura». Liora se acercó y posó una mano sobre su brazo, un gesto breve pero lleno de significado. Sus ojos se encontraron y, por un instante, las heridas del pasado parecieron desvanecerse. «No se trata de estar a la altura», dijo ella. «Se trata de intentarlo, de no huir. Si puedes quedarte, Daniel, esa es la prueba más importante». Daniel cerró los ojos, respirando hondo. La noche se llenó de un silencio cálido, apenas roto por el viento que se colaba entre las ventanas. La granja ya no era solo un refugio para recuerdos perdidos, sino un lugar donde la vida empezaba a reorganizarse, donde un hombre que había perdido todo podía encontrar algo más que supervivencia, podía encontrar un hogar, un propósito y, tal vez, amor.
El aire estaba cargado de un silencio que parecía moverse con ellos. Daniel se sentó frente a Liora en la pequeña sala de estar, la luz de los cristales suspendidos creando sombras danzantes en las paredes. La chimenea chisporroteaba, y su calor era casi insoportablemente reconfortante para alguien que había pasado tantas noches expuesto a la intemperie y al peligro. Liora lo observó con atención. Su rostro era una máscara de serenidad, pero Daniel percibió la tensión contenida en cada línea de su cuello y mandíbula. Había algo en ella que desafiaba al mundo, fuerza, dolor y un deseo silencioso de protección que no admitía palabras. Eres diferente, humano, dijo finalmente. No vienes buscando oro, ni refugio, ni siquiera consuelo. Solo paz. Daniel miró sus manos. Aquellas palabras eran precisas, pero también peligrosamente ambiguas. Él no entendía del todo, pero sentía que Liora estaba midiendo no solo su fuerza, sino su corazón. Paz es todo lo que me queda, respondió con voz grave. Y no sé si merezco más. Ella se inclinó ligeramente hacia él, acercando su rostro al suyo. Daniel notó el sutil calor de su aliento, la manera en que su mirada buscaba la suya sin temor, como si pudiera ver todo lo que él había ocultado durante años. Si aceptas quedarte, dijo Liora, no será como un trabajador. Aquí no hay jerarquías, ni tareas que debas cumplir por obligación. Daniel alzó una ceja, confundido. Entonces, ¿qué sería? Liora se acercó aún más, hasta que la distancia entre ambos era mínima. Cada respiración compartida parecía un secreto. Serás el protector de mi hija, dijo con suavidad, pero con firmeza. Su ejemplo, su guía, su padre. Daniel tragó saliva. La palabra resonó en su pecho como un tambor que marcaba un destino inesperado. Él había venido buscando un techo, una simple oportunidad de sobrevivir, y ahora le ofrecían algo que iba más allá de la supervivencia, un vínculo, una responsabilidad que podría definir su vida entera. No sé si puedo, empezó, pero Liora lo interrumpió con un gesto delicado. No se trata de saber, dijo. Se trata de elegir. Puedes quedarte y asumirlo, o irte y perder la oportunidad de cambiarlo todo. El silencio llenó la habitación. Daniel sentía el peso de cada palabra, de cada intención que Liora dejaba caer sobre él. Finalmente, asintió, aunque no con entusiasmo, sino con una mezcla de respeto y determinación. Me quedaré, dijo. Por ella. Liora sonrió por primera vez de manera completa, dejando que la calidez de esa expresión llegara hasta sus ojos. Se levantó y tomó su mano, guiándolo hacia el pequeño corredor que conducía al cuarto de Naira. La niña estaba dormida, cubierta por una manta que brillaba con tonos plateados. Su respiración era suave, casi imperceptible. Mírala, susurró Liora. Cada día que pasa, ella aprende a confiar. Y tú también lo harás. Daniel se inclinó, observando a la pequeña. Sintió un calor extraño, como si una chispa de algo nuevo comenzara a arder dentro de él. No sabía si era amor, instinto protector, o simplemente la necesidad de pertenecer a algo que realmente importara. Haré todo lo posible, dijo con sinceridad. Por ella. Liora colocó su mano sobre su hombro por un instante, un contacto breve pero lleno de significado. Luego se retiró, dejando que Daniel se quedara solo, contemplando a Naira mientras la luz de los cristales iluminaba su rostro dormido. Esa noche, Daniel no durmió de inmediato. Se sentó en la cama, pensando en el pacto que acababa de hacer, en la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. La idea de ser un padre, de proteger a una niña que no era suya, de cuidar a una mujer que había sufrido tanto, era abrumadora. Pero también había algo más, una sensación de propósito que no había experimentado en años. El viento soplaba suavemente fuera de la casa, pero dentro, Daniel sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Un capítulo lleno de incertidumbre, desafíos y peligros, pero también de posibilidad, de afecto, y de un vínculo que prometía crecer hasta desafiar todo lo que él creía saber sobre el amor y la lealtad. En el silencio de la granja, con la lluvia finalmente amainando y los cristales parpadeando suavemente, Daniel comprendió que quedarse allí significaba mucho más que un refugio temporal. Significaba comenzar a formar una familia, una que podía reconstruirse a partir de la pérdida y el dolor, y que tal vez, algún día, podría encontrar la felicidad en medio del caos del universo. El amanecer llegó lento sobre la granja de Liora. La neblina cubría los campos y la luz del sol se filtraba a través de las nubes grises, pintando todo con tonos plateados y dorados. Daniel caminaba entre los surcos de tierra, revisando los sistemas de riego y las flores metálicas que crecían como destellos de luz en medio de la humedad. Naira lo seguía de cerca,
pero esta vez parecía más confiada, como si el lazo que había comenzado a formarse entre ellos se hubiera vuelto tangible. Liora apareció en la puerta de la cocina, observando la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. La forma en que Daniel interactuaba con su hija despertaba algo en ella que hacía tiempo no sentía, una mezcla de alivio, admiración y un deseo silencioso de cercanía que luchaba por controlar. Al mediodía, la rutina de la granja fue interrumpida por un ruido extraño. Un grupo de hombres humanos y alienígenas, que parecían mercenarios, se acercaba a la entrada. Sus ropas estaban marcadas con símbolos de clanes que Liora había conocido en tiempos de guerra. Daniel fue el primero en reaccionar. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta y observó la situación. Los mercenarios exigían ver a Liora, aunque sus rostros reflejaban más curiosidad que amenaza inmediata. No permiten que permanezcamos aquí, dijo uno de ellos. La viuda debe acompañarnos al consejo. Liora se adelantó, su postura firme y desafiante. Sus ojos brillaban con una intensidad que Daniel nunca había visto antes. No pienso ir, gritó, y un destello de energía azul recorrió sus manos. Esta es mi casa. Aquí decidimos nosotros. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. La mujer frente a él no solo era poderosa, sino imparable cuando se trataba de proteger lo que amaba. La tensión aumentó, y el aire mismo parecía vibrar ante la posibilidad de un enfrentamiento. Cuando uno de los mercenarios dio un paso hacia Naira, Daniel no dudó. Corrió y colocó su cuerpo entre la niña y los intrusos. La pequeña gritó, y él la abrazó con fuerza, consciente de que cualquier movimiento en falso podría resultar en desastre. «Aléjense de ella», gritó. «No permitiré que la lastimen». Liora se acercó, colocándose junto a Daniel. Su cercanía le transmitió un calor que no era solo físico, sino también emocional. En ese momento, un impulso inesperado lo llevó a inclinarse y besarla. Fue un beso intenso, cargado de tensión, miedo y deseo, un beso que decía más que 1000 palabras. Liora no se apartó, en cambio, correspondió, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Daniel notó el brillo húmedo en los ojos de Liora y comprendió que aquel gesto había cruzado una línea que ninguno de los dos había planeado. «Ahora no hay vuelta atrás», susurró Liora, la voz temblando levemente. «Esto cambia todo». Daniel asintió, sin palabras. Sabía que lo que acababa de ocurrir no era solo un beso, era un pacto silencioso entre ellos, un reconocimiento de que sus destinos estaban entrelazados. Esa noche, mientras los mercenarios desaparecían y la granja recuperaba la calma, Daniel permaneció despierto, sentado cerca de la ventana. Podía ver a Naira dormida en su cuarto, segura por primera vez desde hacía mucho tiempo. Liora estaba cerca, revisando mapas y documentos antiguos, pero de vez en cuando alzaba la vista y lo miraba, y en esa mirada había algo que lo hizo sentir más vivo que en años. El viento que golpeaba suavemente los cristales parecía susurrar promesas de días por venir. La granja ya no era solo un refugio, se había convertido en un lugar donde el amor, la protección y la lucha se mezclaban, donde Daniel y Liora empezaban a descubrir la intensidad de un vínculo que podía desafiar no solo a la guerra, sino a todo el universo que los rodeaba. Cuando finalmente se acostaron, Daniel sintió que su vida había cambiado para siempre. Ya no estaba solo, ni perdido, ni a la deriva. Ahora había un propósito, una familia por proteger y una mujer que lo había desarmado con un simple beso. La noche se cerró sobre ellos, y con ella, la promesa de que todo lo que viniera en el futuro tendría que ser enfrentado juntos. La calma que había cubierto la granja durante los últimos días se rompió con un zumbido metálico que resonó en el cielo de Naret 4. Daniel estaba revisando los sistemas de riego junto a Naira cuando un destello azul iluminó el horizonte. Instintivamente, se quedó quieto y observó cómo una nave descendía lentamente, su silueta oscura proyectando una sombra sobre los campos plateados. Liora apareció corriendo desde la casa, con los ojos llenos de alarma. Su energía brillaba alrededor de sus manos como una aura protectora. «Es él», susurró, apenas audible. «No puede ser». Daniel frunció el ceño. La mujer no necesitaba explicar más. La tensión en su voz y en su postura lo decía todo. Alguien del pasado de Liora estaba regresando, alguien peligroso. La nave aterrizó con suavidad, pero el aire vibró con la fuerza de la energía contenida en su interior. Las puertas se abrieron, y un holograma apareció frente a la granja, la figura de un hombre, un comandante alienígena, su rostro marcado por cicatrices y su porte emanando autoridad y peligro. Daniel comprendió al instante quién era. «Liora», dijo el holograma con voz profunda y fría.
Has escapado mucho tiempo, pero no podrás esconderte de mí ni de la verdad que dejamos atrás. La mujer retrocedió un paso, pero su mirada se endureció. Vete, dijo con firmeza. No permitiré que entres aquí. ¿Entenderás finalmente lo que dejaste atrás? Replicó el holograma. Tu hija, tu vida, todo pertenece al consejo. Daniel sintió que su pecho se apretaba. Sabía que esto no sería un enfrentamiento cualquiera. Aquel hombre tenía poder, experiencia y algo más que fuerza física. Tenía el pasado de Liora en sus manos. Sin pensarlo, se colocó frente a Naira, preparándose para protegerla sin importar el costo. No mientras yo esté aquí, dijo, su voz firme pero cargada de tensión. Nadie la tocará. Liora respiró hondo y activó su energía, una luz azul intensa que hizo que los cristales de la granja vibraran. Daniel notó que su fuerza no era solo física, sino también emocional, un amor profundo y desesperado por proteger a su hija. El holograma dio un paso adelante y la nave comenzó a emitir ráfagas de energía, pero Liora se mantuvo firme, desviando los ataques con movimientos precisos y poderosos. Daniel corrió hacia un lado para guiar a Naira a un lugar seguro, mientras su mente calculaba cada movimiento, cada posibilidad de protegerlas a ambas. Daniel, dijo Liora mientras esquivaba un rayo de energía. Confía en mí, pero mantente alerta. Siempre, respondió él, mientras sentía como la adrenalina recorría su cuerpo. No permitiré que la lastimes. El comandante holográfico comenzó a proyectar réplicas de sí mismo, multiplicando la presión sobre la pareja. Daniel utilizó su ingenio humano para derribar algunos mecanismos que proyectaban las copias, mientras Liora canalizaba su energía de manera más intensa. Cada ataque se volvía más peligroso, y cada decisión que tomaban podía cambiar el destino de Naira. En un momento crítico, uno de los rayos de energía rozó a la niña. Daniel no dudó, la tomó en brazos y se lanzó al suelo, recibiendo el impacto en su propio cuerpo. El dolor fue intenso, pero la fuerza de su determinación fue mayor. Liora gritó su nombre mientras se la protegía, y esa unión de cuerpos y voluntades creó un escudo de energía inesperado, desviando los ataques hacia la nave que comenzó a retroceder. No terminará aquí, advirtió el comandante antes de desaparecer, dejando un eco que retumbó en todo el campo. Volveré. Cuando todo terminó, el silencio se instaló de nuevo en la granja. Daniel estaba exhausto, herido, pero consciente de que había protegido a las dos personas que más importaban en su vida. Liora corrió hacia él, abrazándolo, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. «Estás herido», dijo con voz temblorosa mientras lo sostenía. «Pero, gracias. Gracias por no rendirte». Daniel la miró, sintiendo como cada latido de su corazón estaba ligado a la suya. «No podría rendirme», respondió. «No mientras ellas dependan de mí». Naira, que había observado todo desde un lugar seguro, salió de su escondite y se abrazó a ambos. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una seguridad que nunca había sentido antes. La familia que se estaba formando en esa granja sobrevivía a su primera gran amenaza, y con ello, se cimentaba un vínculo que ni la guerra ni los fantasmas del pasado podrían romper. Mientras la noche caía sobre Nared 4, Daniel comprendió que esto solo era el inicio. La guerra, el peligro y los enemigos regresaban, pero también el amor, la lealtad y la fuerza que nacían del corazón humano. La lucha estaba por comenzar, y él estaba listo para enfrentarla, junto a Liora y Naira, sin importar las consecuencias. La madrugada en Nared 4 estaba cargada de un silencio inquietante. La granja, que días antes había sido un refugio de luz y vida, ahora parecía un campo de tensiones contenidas, donde cada sombra podía esconder peligro. Daniel permanecía de pie frente a la puerta principal, con Naira a su lado, y Liora detrás, sus manos envueltas en un resplandor azul que reflejaba su estado de alerta. El enemigo había regresado, esta vez no como holograma, sino con fuerzas completas, mercenarios y soldados de clanes antiguos, armados con tecnología capaz de atravesar cualquier defensa. Desde lo alto, sus naves proyectaban haces de luz que iluminaban la granja como si fueran faros de juicio. Daniel comprendió que esta sería la verdadera prueba de todo lo que había prometido proteger. «Debemos actuar rápido», dijo Liora, con voz firme pero baja. «Daniel, cuida a Naira. No la dejes sola». «Siempre», respondió él, apretando los dientes mientras observaba la primera línea de ataque aproximarse. Naira, aún temblando, se aferró a su brazo. Sus ojos brillaban, pero había un atisbo de confianza. Daniel la sostuvo más fuerte, sintiendo un calor protector que lo impulsaba a luchar sin pensar en sí mismo. Los soldados llegaron hasta los campos, y la batalla comenzó.
Liora desató su energía, creando barreras que desviaban los ataques más peligrosos, mientras sus movimientos eran rápidos y precisos, cada gesto un reflejo de poder y determinación. Daniel, sin armas avanzadas, usaba su ingenio humano para improvisar trampas, guiar a los intrusos hacia áreas inseguras y proteger a Naira cuando los disparos de energía volaban cerca de ella. En un momento crítico, un soldado logró acercarse a la niña. Daniel reaccionó al instante, saltó frente a ella, recibiendo un golpe directo que lo lanzó varios metros hacia un árbol cercano. El dolor era intenso, pero su determinación no flaqueó. Se levantó con esfuerzo, notando cómo su cuerpo se tensaba y sus músculos respondían más allá de lo que creía posible. La adrenalina y el amor por Naira lo mantenían consciente de cada movimiento, cada respiración, cada amenaza. Liora, viendo la situación, no dudó. Canalizó toda su energía en un ataque concentrado que levantó a varios soldados y derribó parte de la maquinaria enemiga. Sus ojos se encontraron con los de Daniel mientras luchaban codo a codo. En ese instante, no había dudas ni miedo, solo coordinación, fuerza y un vínculo que los hacía imparables. Daniel aprovechó la distracción para avanzar entre los combatientes y llegar hasta Naira. La abrazó con fuerza y la levantó del suelo. La niña gritó, pero pronto se calmó al sentir su protección. «Nunca permitiré que te lastimen», le susurró al oído, con voz firme. «Jamás». Mientras tanto, Liora enfrentaba al enemigo más poderoso, un antiguo comandante aliado de su difunto esposo, con habilidades que rivalizaban con las suyas. La batalla entre ambos era un choque de energía, fuerza y voluntad. Cada golpe emitía ondas que hacían temblar el suelo y levantaban polvo que teñía el aire de azul y plata. Daniel miraba desde donde estaba, con el corazón latiendo al ritmo de la lucha, sabiendo que el destino de Naira dependía de que ambos sobrevivieran. En un momento decisivo, un rayo de energía dirigido hacia la niña hizo que Daniel reaccionara instintivamente. Saltó nuevamente frente a ella, absorbiendo el impacto en su propio cuerpo. La explosión lo lanzó hacia atrás, pero el escudo de energía de Liora lo rodeó justo a tiempo para amortiguar la caída. Ambos respiraban con dificultad, sus cuerpos marcados por heridas, pero el vínculo que los unía se había fortalecido con cada segundo de la batalla. Finalmente, Liora logró derribar al comandante, utilizando una combinación de fuerza y estrategia que había aprendido durante años de entrenamiento y dolor. Daniel se acercó a ella, cubriéndola y asegurándose de que Naira estuviera a salvo. La niña los miró con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no de miedo, sino de alivio y confianza. «Lo logramos», susurró Liora, agotada pero con una leve sonrisa. «Por ahora, estamos a salvo». Daniel la miró, sintiendo como su corazón se desbordaba de emociones. No solo habían sobrevivido, sino que habían demostrado que juntos eran capaces de enfrentar cualquier amenaza. «Nunca te dejaré sola», dijo él, con voz firme. «Ni a ti, ni a ella». Naira se abrazó a ambos, sintiendo la seguridad que por primera vez en mucho tiempo podía confiar. La granja, aunque marcada por la batalla, se había convertido en un símbolo de resistencia, amor y unidad. La lucha no había terminado, pero la familia que se estaba formando en aquel lugar había resistido su primera gran amenaza real, y eso les daba fuerza para enfrentar cualquier cosa que el universo les arrojara. El viento nocturno recorría los campos, llevando consigo el olor a tierra mojada y a flores metálicas. Daniel, Liora y Naira permanecieron juntos, respirando el aire cargado de victoria y temor, conscientes de que la guerra no había terminado, pero también de que ahora tenían algo por lo que luchar, no solo la vida, sino el amor que los unía. El sol se elevaba lentamente sobre Naret 4, pintando los campos con tonos dorados y plateados que parecían mágicos después de la tormenta. La granja, marcada por la batalla reciente, ahora irradiaba una calma renovada. Los destellos de los cristales suspendidos reflejaban la luz matutina, llenando cada rincón con un resplandor cálido y esperanzador. Daniel caminaba por el jardín con Naira tomada de la mano. La niña sonreía, una sonrisa auténtica que iluminaba su rostro plateado. Por primera vez desde la llegada de Daniel, parecía completamente segura, confiando en aquel humano que se había convertido en mucho más que un protector. «Mira, papá», dijo Naira señalando un brote nuevo en las flores metálicas. «Creció más rápido después de que lo regaste». Daniel sonrió, sintiendo un calor que no venía del sol, sino del orgullo y del afecto que inundaba su corazón. «Eso es porque lo cuidamos juntos», respondió. «Tú y yo, equipo». Naira rió, y en esa risa, Daniel sintió que todo el dolor del pasado, todas las pérdidas y la guerra que había atravesado, se desvanecían lentamente. Cada desafío que había enfrentado lo había traído hasta ese momento,
a ese hogar, a esa familia que estaba construyendo con Liora y su hija. Liora salió de la casa, caminando hacia ellos con pasos seguros, pero su mirada estaba llena de emoción contenida. Al ver a Daniel y Naira juntos, algo dentro de ella se aflojó, por fin podía respirar sin la constante tensión de miedo y pérdida. Buenos días, dijo suavemente, acercándose a ellos. Hoy el mundo se ve un poco más amable. Daniel la miró, y sin pensar, tomó su mano. La tensión de la batalla, el miedo de perderla y la alegría de sobrevivir juntos se mezclaron en un instante que ninguno quería romper. Sí, respondió. Y hoy podemos empezar a construir algo que nadie podrá destruir. Se abrazaron, y Daniel sintió que todo el cansancio, todas las cicatrices, incluso el dolor de sus propias pérdidas, se disolvían en ese contacto. La luz del amanecer los bañaba, como si el universo mismo aprobara su unión. Naira los miraba, emocionada, y dio un pequeño salto, abrazándolos a ambos con todas sus fuerzas. Somos una familia, dijo con la certeza de quien ha encontrado finalmente seguridad. Liora sonrió y rodeó a Daniel y Naira con sus brazos, sintiendo como aquel vínculo, nacido del amor, la protección y la lucha compartida, se fortalecía con cada respiración. Durante todo el día, trabajaron juntos en la granja, reparando lo dañado por la batalla y cuidando de los brotes y flores que parecían más vivos que nunca. Cada gesto era un recordatorio de que habían sobrevivido y de que podían empezar de nuevo. Daniel y Liora compartieron miradas, sonrisas y momentos silenciosos llenos de afecto. No necesitaban palabras, la certeza de su amor estaba allí, tan fuerte como la vida misma. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos cálidos y violetas, Daniel y Liora se sentaron frente a la chimenea, Naira entre ellos. La niña bostezó, acurrucándose mientras escuchaba el suave murmullo de sus padres. Daniel tomó la mano de Liora y la sostuvo con firmeza, un gesto que era a la vez promesa y agradecimiento. Prométeme algo, dijo Liora suavemente. Que siempre nos cuidaremos, pase lo que pase. Te lo prometo, respondió Daniel. Por ti, por Naira, por esta familia que hemos creado. El viento nocturno entraba suavemente por las ventanas, llevando consigo el aroma a tierra mojada y flores metálicas, y en ese momento todo parecía posible. La guerra podía regresar, los enemigos podrían volver, pero nada podría romper lo que habían construido juntos. Un hogar, un amor y una familia que había nacido de la esperanza, la valentía y la fe mutua. Naira cerró los ojos, segura y protegida, mientras Daniel y Liora se abrazaban, y la granja entera parecía suspirar, como si celebrara el final de una historia de dolor y el comienzo de una vida llena de alegría. En el silencio de la noche, bajo el cielo estrellado de Nared 4, Daniel comprendió que por fin había encontrado lo que había buscado toda su vida, un lugar donde pertenecer, un amor que lo sostenía y una familia por la que luchar, sin miedo ni dudas. Todo había terminado en victoria, y el futuro brillaba ante ellos, lleno de posibilidades y de felicidad compartida. La tormenta había quedado atrás. El amanecer de su vida juntos apenas comenzaba.